Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3, el cual está conformado por Alexis Yair Zurita Suárez, Jesús Alberto Cobian Álvarez, Carlos Saúl Meléndez Ramírez y su servidor Emiliano Mujica Guerrero. Somos pertenecientes al grupo 1FB1 y pertenecientes a la materia de Química General Aplicada. Vamos a dar nuestras conclusiones respecto a la práctica número 2 titulada Geometría Molecular, la cual nos invita a conocer de una manera más práctica las formas geométricas de las moléculas, ya que estas formas geométricas suelen ser diferentes y es lo que suele que hagan características a cada una de las moléculas que se presentan en nuestro entorno. Siendo así que a partir de ciertos conceptos como la teoría de la repulsión de los electrones y los tipos de enlaces que hay entre cada uno de estos átomos, se puede representar cada una de ellas. Como ciertos objetivos de esta práctica tenemos que es complementar los conocimientos vistos en clases, además de poner en práctica estos mismos. Con diversos materiales que los vamos a ver más adelante conllevaremos esta práctica que busca como objetivo tener como relacionados los conceptos teóricos con los prácticos, ya sea como la hibridación de los orbitales, los electrones de átomos centrales y los pares de electrones, para así tener como la forma geométrica relacionada a este tipo de moléculas. Los materiales que usaron para llevar a cabo esta práctica fueron palitos de dientes y plastilina. Estos, al no ser tóxicos o dañinos de ciertas formas para el cuerpo, nos hizo llevar a cabo solo la vestimenta de la bata de laboratorio, ya que no representaba ningún otro riesgo como para poder usar los lentes, el cubrebocas o los guantes. Para poder apreciar la realización de esta práctica de forma más asertiva, se optó por una representación unigénica de los 4 integrantes, es decir, 4 aportes que se hicieron, unidas en una misma tabla, por lo cual se llevó a cabo una esquematización tabular un poco más compleja para poder llevar a cabo esta realización, de las cuales se dividen diferentes sectores, los cuales son 8, que es el aporte personal de cada uno de nosotros, el compuesto molecular previamente seleccionado, el número de enlaces, los electrones de la molécula, los pares de electrones libres, el tipo de hibridación, los ángulos de enlace y finalmente, y el objetivo crucial de esta práctica, la forma molecular. Podemos iniciar con el primer compuesto que nosotros elegimos, que fue el CO2, mejor conocido como dióxido de carbono, cuyo átomo central, obviamente y evidentemente, es el carbono. Presentará 4 enlaces, de los cuales 2 son dobles. Los electrones de la molécula vendrían siendo por sus segregados, que el carbono al trabajar con 4, y son 6 que trabaja el oxígeno por 2 que están total, nos da un total de 16 electrones, de los cuales 4 pares o 8 electrones en total están libres o dispersos por alrededor de toda la molécula. Presenta una hibridación en base a su estructura central de sp y por ende un ángulo de 180 grados, y por lo anterior también presentará una estructura o una forma molecular lineal. De igual forma que mi compañero, no presenta variaciones, ya que el dióxido de carbono, en mi caso, fueron 4 enlaces, 2 enlaces dobles. Estos igualmente, como el átomo central es el carbono y trabaja con 4, más 6 del oxígeno, pero estos, al haber 2 oxígenos, se multiplica por 2 y son 16 más los 4, o sea, 16 resultado final con los 4 del carbono. Esto conllevó a que los pares de electrones libres fueran 4 pares y en total 8 electrones, un tipo de vibración sp, y el ángulo que se representa en este compuesto es de 180, por lo tanto es lineal de igualmente. De la misma manera, respecto a mis compañeros, en la molécula del dióxido de carbono, su átomo central debe de ser el carbono debido a que es el menos electronegativo dentro de estos átomos. De igual manera, presenta un doble enlace en cada uno de la unión entre un carbono y un oxígeno, y como no se completa su octeto tanto en los oxígenos, es por eso que debe de conservar 2 pares de electrones desapareados, es decir, que deben de estar alrededor del oxígeno. Su tipo de hibridación respecto al átomo central, que es el carbono, es una hibridación sp con un ángulo de enlace de 180 grados, lo que nos resulta en una forma molecular lineal. De igual manera, coincido con mis compañeros con el CO2, el dióxido de carbono. De igual manera, 4 enlaces, de los 2
2 enlaces dobles. Los electrones de la molécula fueron 16, los pares de electrones, debido a las reglas del octeto, los pares de electrones libres fueron 4, lo que nos llevó a un tipo de hibridación sp, con ángulos de enlace de 180 grados, por lo cual la forma molecular de esta misma fue de forma lineal, coincidiendo así con los resultados de mis compañeros. Después se procede a la siguiente compuesto analizado, que en nuestro caso fue un ion, el ion carbonato. También su átomo central, de igual forma que el anterior, será el carbono. Y a diferencia de aquí, se difiere un poco con su estructura anterior, puesto que al ser un ion presentará 3 enlaces, de los cuales 2 serán sencillos y 1 será doble. Sus electrones de molécula, de igual forma, también varía respecto a su homólogo anterior, que fueron 4 más 6 por 3 de los oxígenos, más los 2 que son de la carga, da un total unigénito de 24 electrones. Sus pares de electrones libres en este caso vendrían siendo 8 pares, es decir, 16 electrones. Y aquí presenta una hibridación de igual forma distinta, que es sp2, dado el ángulo de 120 grados. Y su forma molecular presenta también una variación respecto a lo anterior, que va a presentar una forma molecular trigonal plana. Igualmente, concordando con mi compañero, el ion carbonato presentó en mi caso 3 enlaces, 2 sencillos y 1 doble. Igualmente, el carbono es el átomo central, que trabaja con 4, más los 6 del oxígeno, pero al haber 3, entonces sería como si pusiéramos 6 veces el oxígeno, o 6 por 3, pero al ser un ion, se pone un más 2, que viene siendo como su carga. Esto da un total de 24, y en pares de electrones libres me salen a mí, o tengo yo en el mío, 8 pares, lo que da en total 16 electrones, presentando un tipo de hibridación sp2 con ángulos de 120 y una fórmula molecular trigonal plana. Con respecto a mis compañeros, en base al ion carbonato que tenemos, el número de enlaces es igual, 3, los cuales son 2 sencillos y 1 doble. Dentro de estos electrones, cabe recalcar que al ser un ion está cargado, y como tiene una carga -2, esto quiere decir que tiene 2 electrones de más dentro de su estructura, por lo que se le agrega un total de 24 electrones. De esos, 8 pares están libres dentro de los electrones, los cuales los ocupa 2 pares del oxígeno, en el que presenta un doble enlace, y 3 pares en cada oxígeno, donde presenta un enlace sencillo. Su tipo de hibridación es una sp2 respecto a sus enlaces. Forma un ángulo de 120 grados entre cada uno de estos enlaces, y esto da como resultado una forma trigonal plana. Una vez más, coincidiendo con mis compañeros, con el ion carbonato, o CO3 a la -2, que forma un número de enlaces de 3, que se representan como 2 enlaces sencillos y un enlace doble. Al ser un ion, pues está cargado, lo cual nos conlleva a tener electrones de la molécula, que son 24, que de estos quedan libres, o sea, pares de electrones libres quedan 8, los cuales nos conlleva 16 electrones, que forma un tipo de vibración sp2 debido a los ángulos de 120 grados, lo cual nos queda con una forma molecular de trigonal plana. Seguido del siguiente compuesto, que en nuestro caso fue tetrafluoruro de azufre. De cierta forma sí es, por así decirlo, heterócrito respecto a lo que nosotros planteamos como su forma inicial. Presenta 4 enlaces sencillos, y sus electrones de la molécula en su conjunto siguen siendo 34. Presentará 13 pares libres, es decir, 26 electrones. Y aquí cabe hacer mención que presentará una hibridación híbrida, vaya la redundancia, en la que viene siendo o está conformada de igual forma por el grupo sp3d. Sus ángulos de enlace, aquí cabe hacer mención que respecto a los dos, al par de electrones libres que se encuentran por arriba del azufre, ejercerán cierta presión de empuje hacia los ángulos respectivos de lo que viene siendo el flúor, lo que originará una, de cierta forma, variación respecto a la estructura teórica aportada previamente. En vez de ser 180, vendrían siendo 187 grados, y por ende su ángulo inferior, o el ángulo inferior justamente de la molécula, también va a variar y va a pasar a ser 173 grados en su conjunto con sus 3, y de igual forma su forma molecular es un tetraedro distorsionado.
Yo en el caso del tetrafluoruro de azufre, al igual que mi compañero, concuerdo con el número de electrones, pero yo tengo una pequeña variación en el acomodo. Pero de igual forma, yo presento 4 enlaces sencillos en mi compuesto, 6 que serían del azufre, que es el átomo central, y 7 por 4 que serían los del azufre, pero los del otro compuesto, y quedaría un total de 24. Los pares de electrones que yo presento son 13, sí son 13 y con total de 26 electrones, con una hibridación de sp3d. En mi caso, al ser un acomodo como se muestra en la pantalla abajo a la derecha, los ángulos representan 90 grados de uno al otro y sumando un total de 360 grados. Pero de igual forma, siendo un tetraedro. En mi caso tengo que diferir con mi compañero Cobian, ya que respecto al acomodo, como bien lo dice, hay ciertas formas en las que se representan. Sin embargo, en la investigación que he desarrollado antes de realizar la práctica, encontré que generalmente se encuentra en una forma de tetraedro distorsionado, de tal manera que los átomos se encuentran dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo respecto al azufre, y la distancia de ángulo entre estos dos es de 180 grados. Mientras que los otros dos presentan una distancia de ángulo de 120 grados que va de izquierda a derecha. Y estuve leyendo sobre eso y ambas formas de representarlos son estables. Yo concuerdo con mi compañero Mojica, que en el tetracloruro de azufre, que de igual manera tiene los ángulos de 120 y 180 grados, pero también tiene 4 enlaces sencillos de la misma manera y tiene la misma forma de tetraedro distorsionado. Procederemos con una de las estructuras clásicas de la vida humana, que es justamente H2O, o comúnmente conocido como agua. Aquí su elemento central sigue siendo el oxígeno, junto con sus dos hidrógenos. Presentará dos enlaces sencillos al ser una molécula relativamente simple. Procederá con 8 electrones en total por su molécula en su conjunto, de los cuales 2 pares o 4 electrones, 2 por 2 y 2, o sea, 2 pares por parte del oxígeno, y presentará un tipo de hibridación de igual forma, dadas sus enlaces sp3, y un ángulo de enlace respecto a uno a otro siguen siendo 104.5 grados, y su forma molecular es anular. De igual forma, concordando mi compañero, el compuesto molecular del agua me queda con 2 enlaces sencillos, siendo el oxígeno el átomo central, con 6 electrones cada uno, y 2 que vendrían siendo uno de un hidrógeno y otro del otro. Presentan 2 pares de electrones, 2 pares, entonces serían 4 electrones en total, presentando un tipo de hibridación sp3 con ángulo de 104 grados y forma molecular sería angular. Al igual que mis compañeros, concuerdo en esta figura molecular. Sin embargo, cabe recalcar que en este caso el oxígeno, a pesar de ser el más electronegativo dentro de esta molécula, este debe de ser el centro forzosamente de esta, ya que debido a que los hidrógenos solo pueden compartir 2 electrones en su capa más externa, no puede ser el centro de ninguno, ya que ocupa 2 enlaces para que se forme esta molécula. Y al ocupar 2 enlaces, el hidrógeno tendría que tener 4 electrones en su capa de valencia, lo cual no es posible, por lo que el oxígeno cumple esa función en dicha molécula. Aquí coincidiendo una vez más con mis compañeros, con la molécula del agua, H2O, que pues tiene 2 enlaces sencillos, número de electrones de la molécula son 8, los pares de electrones libres son 2, los cuales son 4 electrones, tipo de hibridación sp3 y el ángulo de enlace pues es de 104 grados, la cual presenta una forma molecular de tipo angular. Y pues como lo podemos ver en la imagen, es interesante ver la forma del oxígeno como átomo central. Finalmente, para poder dar un finiquito epilogado de esta realización de práctica, tenemos al tricloruro de yodo, que es una de las pocas excepciones, puesto que el yodo puede aceptar más de 10 electrones en su capa de valencia, por lo cual
de cierta forma desalude por completo la regla del octeto. Sus números de enlaces siguen siendo 3 enlaces sencillos, presentará 28 electrones de valencia en la molécula total, de los cuales 11 pares o 22 electrones serán libres. Presenta una hibridación de igual forma sp3 y sus ángulos de enlace respecto a lo que vienen siendo sus cloros será de 90 grados, pero justamente por esos pares de enlaces que están por arriba del yodo ejercerá una fuerza de presión, lo que conllevará un ángulo mayor de ampliación respecto a denotando claramente en un ángulo superior a los 90, siendo el caso de 180 grados. Igualmente, concordando con mi compañero en la base teórica, en el estudio teórico y la práctica, igual el tricloruro de yodo, su átomo central vendría siendo el yodo, pero igual presentando esa pequeña variación de que puede aceptar más electrones. Sus electrones de la molécula final a mí me quedan 28, en sus pares de electrones me quedan 11, por lo tanto son 22 electrones. Su tipo de hibridación vendría siendo sp3, y de igualmente los ángulos siendo de 90 grados y 180 respectivamente, con igual la fórmula de la molécula de triangular bipiramidal. De acuerdo con mis compañeros, respecto a esa molécula del tricloruro de yodo, no tengo nada más que decir, más que queda lo mismo en mi caso. Los ángulos de enlace entre ellos es de 90 grados y cabe recalcar que entre dos cloros presentes en el yodo, al igual que mi compañero Cobian lo dijo, son de 180 grados, por lo que esto representa una forma geométrica clásica que se le conoce como forma de T. Al igual que mis compañeros, consiguiendo una vez más en el ICL, en el cloruro de yodo 3, presenta 3 enlaces sencillos con electrones de la molécula que son 28, también con 11 pares de electrones, el tipo de hibridación que es CP3, los ángulos de enlace que, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, que son 90 y 180, que entre los cloruros son los que se forman, y algunos llaman a esta forma molecular de tipo T o tipo T-shape, o triangular bipiramidal, como lo podemos ver en pantalla, y la forma o la estructura de Lewis, la geometría molecular, la podemos ver a la derecha. Como complemento, me permito citar, puesto que no mencioné su forma molecular, sí coincido. Aquí cabe hacer mención que existen dos representaciones que pueden ser de cierta forma confundidas, pero son distintas, que una de ellas es la geometría electrónica de un compuesto. En este caso vendría siendo, por mencionar, al tetracloruro de yodo. Su geometría electrónica vendría siendo triangular bipiramidal. Sin embargo, en lo que se refiere particularmente a su geometría molecular, esta sí es en base a una representación física, por lo cual sí presentará una forma T-shape, como ya lo comentaron, o básicamente una forma T. Habiendo culminado justamente con la tabulación anterior, procederemos a mencionar algunos de los cuerpos preceptivos que se nos encargaron aludir, el cual primero de ellos hace mención a un cubo de 8 cubos, que básicamente esto se ve sustentado puesto que en un axial plano se puede apreciar que presentarán 8 esferas, es decir, 8 esferas dentro de una misma estructura, y esas, puesto por un octavo, vendría siendo 8 por un octavo, lo que da un total de 1, es decir, un cubo formado por 8 cubos, y de ahí justamente da representación a lo que viene siendo la figura. Cabe recalcar que dentro de estos cuerpos perceptivos, que son las 3 figuras que presentamos de manera cúbica, estas figuras se dan estrictamente en los compuestos iónicos y se les conoce como estructuras cristalinas. Dentro de estas estructuras cristalinas presentan las capacidades de dureza y fragilidad. La dureza se refiere a un cuerpo, a la resistencia de dicho cuerpo a ser rayado. Sin embargo, presentan fragilidad y la fragilidad es la capacidad para romperse después de cierto tiempo ya que se les aplica una presión. Yo voy a hablar acerca del cubo centrado en las caras y esta nada más es una representación del espacio que hay entre los átomos, en la cual podemos observar que hay ciertos átomos que se presentan en el centro de las caras, de ahí viene su nombre, el centro de las caras de los cubos, y otros que presentan en los vértices de cada cubo, es decir, en las esquinas. De esta cierta forma, el índice de concordancia que hay
respecto al átomo que se encuentra en las caras con los átomos que se encuentran en cada vértice es de 4. Sin embargo, el átomo que se presenta en el vértice tiene un índice de concordancia respecto a cada cara de 8, debido a que como es un vértice va a compartir con 4 cubos. Y esto es lo que representa una diferenciación dentro de este cubo y hay que representarlo de manera correcta. También hay que recalcar que dentro de cada cubo es el espacio que presenta esta molécula y como cada vértice presenta una bolita, ahí se puede ver el espacio que ocupa 1/8 de ese átomo. Pero como son 8 vértices, entonces la multiplicación de 1/8 por 8 nos da un entero, más la representación de cada cara que ocupan un medio, es decir, una parte de la esfera queda por fuera del cubo y la otra por dentro de ese cubo, entonces es un medio. Si lo multiplicamos por las 6 caras nos da un total de 3 átomos. 3 átomos más un átomo nos va a quedar en total 4 átomos dentro de ese espacio cúbico. Bueno, a continuación y como complemento de mi compañero Mojica, vamos a ver las estructuras cristalinas, pero esta vez va a ser un cubo centrado en el cuerpo. Como ya lo mencionó mi compañero Mojica, como lo podemos ver de las estructuras que tienen cierta fragilidad y cierto tipo de dureza, como podemos ver aquí, tenemos a un cubo que está centrado en el cuerpo. Podemos ver que tiene un total de 9 átomos, el cual uno de ellos está centrado en el medio del cubo. Cada cubo está diseñado para que comparta este mismo tipo de átomos. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones en las que tenemos que recalcar que la estructura de las fórmulas geométricas que presenta dentro de cada uno de los átomos y las moléculas tridimensional es muy importante, ya que gracias a estas formas geométricas que presentan las moléculas es a partir que se dan sus características principales, como son las propiedades físicas y químicas. Ya lo pueden ser el punto de ebullición y fusión, su densidad, su solubilidad, su viscosidad, entre otras muchas. Bueno, ahora también un poquito más adentrado a la práctica, pues es muy interesante ver toda esta parte teórica llevada como a la didáctica con estos materiales que llevamos a cabo, que eran los palillos y las plastilinas, para así poder tener como un poquito más de introspectiva al momento de hacer todos estos tipos de cálculos, ¿no?, que llevamos a cabo. Es bastante interesante de esta forma analizar y ver y comprender todos estos tipos de enlaces y formas moleculares y geometrías moleculares y estructuras de Lewis que llevamos a cabo en esta práctica. Resulta sumamente hilarante que los cuestionamientos complejos regularmente siempre tienen una respuesta muy sencilla. Podemos plantearnos justamente el por qué realizamos esta realización. Bueno, primeramente, cabe recalcar que nosotros al concebir en un plano de existencia tridimensional, es decir, 3 dimensiones, evidentemente la estructura de Lewis los da en 2D, y nosotros al vivir en un mundo que no está sujeto a esas reglas de 2D, es decir, a una representación de 3D, es necesario conocer las estructuras moleculares que fungen en la idiosincrasia propia de la molécula, es decir, como ya lo comentaron, sus propiedades químicas, sus propiedades físicas y diversas índoles más que pueden afectar a nuestra correlación tanto como seres humanos y nuestro entorno. También cabe decir que en base a una estructura tridimensional va a ser postulado, va a ser regido por una teoría existente que es conocida como la teoría de repulsión de los electrones de valencia, que básicamente sustenta el por qué nosotros obtuvimos estos ángulos, el por qué nosotros obtuvimos esta forma molecular. Todo está regido mediante esta ley que funge que los electrones libres o los electrones que no forman parte de los enlaces van a ejercer cierta presión sobre los demás átomos provenientes de la molécula, lo cual va a alterar de cierta forma su inherencia respecto a uno u otro, que justamente resulta en los ángulos. Por eso aquí me permito retomar en base a la estructura anterior que hay ciertas variaciones que están sustentadas y ciertas variaciones que no. Sin embargo, en esta última, en nuestro caso particular, ambas están avaladas, es decir, que no hay margen de error, por lo cual estos ángulos de enlace vendrían siendo, pues, fidedignos.
Ya para finalizar, solo me cabe hacer mención que al sustento teórico que nosotros tuvimos, la práctica se llevó a cabo con mayor normalidad y tranquilidad, ya que no presentamos muchas variaciones, solamente en una que fue el trifluoruro de azufre, y no me queda más que decir que muchas gracias por su atención. Muchas gracias y detener grabación.